pues comienza la renovación del gabinete, que seguramente será el de la fase final del gobierno, fase final que tiene que ser marcada necesariamente y sobre todo este año por el cumplimiento del programa. Cumplir es lo que el pueblo demandó en su voto del 2022, quiso un cambio, ese cambio debe profundizarse. El cambio tiene que ser democrático, es decir, que el pueblo tenga cada vez más poder. Democracia no significa más sino el poder del pueblo, no hay que explicarlo mucho. No se necesita estudiar ciencia política para saber de este concepto. El poder del pueblo es la democracia y entonces un cambio hacia la democracia es entregarle cada vez más poder al pueblo, bienestar al pueblo. Y las reformas que se han presentado tienen que ver con eso. Solo una ha pasado el Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte. Y las otras están perversamente estancadas en el Congreso. Luego hay que entender, lo sabíamos desde antes, que el cambio no se produce simplemente porque el pueblo votó, sino que el voto se tiene que pasar a la movilización permanente, porque si no las fuerzas contrarias al cambio lo detienen. No es que el gobierno esté paralizado a su interior, aunque hay fallas, sino que además tiene las fuerzas que siempre han sido las privilegiadas del poder, las que han conducido a Colombia a la desigualdad social y a la violencia y a la falta de democracia, a la exclusión casi que permanente de la mayoría de la población de las grandes decisiones del país y de su propio bienestar, porque la antidemocracia tiene un efecto económico. La riqueza del país va para unos pocos. Necesitan mantener el pueblo alejado del poder para que precisamente la riqueza del país, que es de todos, termine en manos de 4 o 5 personas, algunos corruptos y nada más. Luego, si queremos el cambio, toca derrotar esa resistencia. Y esa resistencia contra el cambio no se derrota sino movilizando al pueblo. Luego, este año tiene que ser el año de la movilización. Al ministro del Trabajo le corresponden 2 grandes reformas: defenderlas a como dé lugar, aplicarlas, porque aún dentro de las normas constitucionales presentes y vigentes se pueden hacer cambios. Intentan detener los cambios legislativos, pero la Constitución es clara en que tiene que haber un Estado social de derecho. Palabra que se olvida permanentemente, incluso los mismos juristas hablan es de Estado de Derecho como si no hubiéramos cambiado la Constitución. La Constitución cambió del estado de sitio a un Estado social de derecho. El estado de sitio era la Constitución anterior porque prácticamente vivíamos en estado de sitio. Es decir, no regía la Constitución del 86, que hablaba de un Estado de derecho, sino que regía un régimen de excepción dictatorial. Durante 25 años marcó mi juventud, que era el estado de sitio, donde por decreto un presidente dictatorialmente podía pasar normas aún inconstitucionales. No existía la Corte Constitucional en ese entonces, sino una sala. Quitar libertades, quitar derechos. Yo fui puesto preso quitando mi libertad por nada. No sé si Sanguino lo fue también. Y entonces los ciudadanos no podíamos protestar, no podíamos rebelarnos. Rebelarse es un derecho de cualquier ciudadano cuando lo dirige una tiranía, y lo que teníamos era una tiranía.
La Constitución del 91 cambió ese régimen normativamente, no realmente. Normativamente porque habló de Estado social de derecho. No realmente porque lo que tenemos son regímenes mafiosos gobernando extensos territorios de Colombia. Y entonces, ¿cómo construir un Estado social de derecho en este gobierno? Es la propuesta que hicimos. Y un Estado social de derecho implica poder para el pueblo y derechos para el pueblo y libertades para el pueblo, reales. Poder para el pueblo real, no en discursos. Cuando hablamos del trabajo tenemos dos reformas entonces, la laboral y la pensional. En un Estado social de derecho los trabajadores y las trabajadoras deben ser tratados como esclavos y esclavas. En un Estado social de derecho una trabajadora, a partir de que se le contrata espuriamente por 2 o 3 meses, el patrón puede acosarla sexualmente, condenarla a una especie de esclavitud a cambio de que pueda comer, condenar a la esclavitud a los seres humanos en general, hombres y mujeres, porque si no, no hay salario, no hay ingreso, porque el contrato no es un salario según nuestras normas, porque a los trabajadores que estaban a tiempo indefinido los volvieron contratistas espurios y por tanto esclavizados y esclavizadas. Eso es coherente con un Estado social de derecho. Nosotros decimos que no, que en un Estado social de derecho la fuerza del trabajo tiene dignidad, así a los más ricos no les guste en Colombia darle dignidad a sus trabajadores porque aún creen que son esclavistas, que las jornadas laborales terminan siendo juntas en promedio las más largas de la OCDE con Turquía y al mismo tiempo la más baja productividad de la OCDE, de lejos separados del penúltimo lugar que es México. Y entonces no se entiende que la baja productividad, que es la que trae pobreza, falta de riqueza, no está ligada a las largas jornadas laborales. Pues claro que ambas cosas están juntas, la prensa no los cuenta, porque la prensa es propiedad de los hombres más ricos de Colombia, que son los que esclavizan a los trabajadores y a las trabajadoras de sus propias empresas. O sea, ¿qué sindicatos hay en los medios de comunicación? Pregunta que yo me haría. Y entonces aquí, pues Antonio tiene una gran misión que cumplir, colosal, y es que los trabajadores y trabajadoras de Colombia tengan dignidad, sean tratados con dignidad en el país. Gloria Ramírez hizo un gran esfuerzo en esa materia y avances indudables. Uno de esos que hay que rescatar es que, dado que el Congreso no aprueba la reforma laboral, no está con el pueblo trabajador, que es la mayoría nacional, sino que representa intereses plutocráticos hasta este momento, plutocracia que además reparte mucho dinero en la política. Entonces, con Gloria decidimos subir el salario mínimo excepcionalmente en la historia de Colombia. Y ese es uno de los grandes triunfos. Porque contrario a lo que dicen los expertos, entre comillas, que no son más sino ideólogos neoliberales, que pregonaban que si subíamos el salario mínimo muy por encima de lo que pedían los empresarios que llegan a esas reuniones, se estancaba la economía y aumentaba el desempleo, pues ya casi 3 años han pasado de hacerlo y lo que tenemos como datos es que aumenta el empleo y aumenta la producción económica. Entonces dicen mentiras para intentar que el pueblo se autoengañe reflexionando que
opinando que entre más ganen salarios, entonces terminarán perdiendo el puesto. Tratando de enfrentar a unos trabajadores con otros trabajadores, porque unos trabajadores piden más salario. Pues más salario va a haber en Colombia. No solamente por el número de personas que se puedan llamar a sí mismos no contratistas, sino asalariados, que significa una laboralización, que significa que los contratos a término indefinido espurios deben terminar, empezando por el Estado, pero en todo el continente del trabajo, en Colombia también. Esa es su misión. Y tiene otra que es la reforma pensional. ¿Cómo se puede entender que hablemos de un Estado social de derecho y que la mayoría de los viejos y viejas de este país se mueran de hambre? ¿Cómo podemos pensar en un Estado social de derecho cuando el mismo Estado condena a los sabios y sabias del país, que otras comunidades desde ancestrales reconocen como sus faros en la guía de una sociedad y los respetan? Entonces aquí los dejen morir, porque no son capaces de que exista un derecho a la pensión, porque también afecta las finanzas de los banqueros. ¿Banqueros o millones de viejos? ¿A dónde va el dinero pensional? Lo que sabemos hoy es que la inmensa mayoría de quienes se han afiliado a los fondos privados de pensiones no van a obtener una pensión. Y que quien intente mantener ese régimen solo logrará dos cosas: acabar con el derecho a la pensión en el país y arruinar los mismos fondos privados de pensiones. Porque si ya no hay reforma pensional, habrá una estampida de los cotizantes hacia Colpensiones, como ya está habiendo. Incluso creo que hay que acelerarla, porque una cosa es un presidente proponiendo un acuerdo, incluso con los fondos privados de pensiones, cediendo en temas para lograr que un viejo y una vieja tengan un plato de sopa caliente y un colchón y pueda vivir alegre en medio de su familia, si la tiene. Y entonces logramos un acuerdo en el Congreso de la República, que es donde se logran los acuerdos. Y entonces ahora se nos amenaza con que el acuerdo no existe, con que los viejos y las viejas seguirán muriendo solas en las plazas de mercados, en las banquillas de los parques, alcoholizados cuando son hombres o completamente entristecidas cuando son mujeres. Eso no se llama Estado social de derecho. Y yo sí creo que es un momento de que el pueblo decida. Bueno, los viejos y las viejas de Colombia que no tienen pensión van a decir entonces que no la van a tener en los próximos años y décadas, o se van a parar a exigir su derecho. Yo creo que un pueblo en una democracia debe exigir sus derechos si queremos construir un Estado social de derecho. Y entonces, ministro, usted tiene ese trabajo, dialogando primero. Al que más le conviene la reforma pensional fuera de los 3 millones de ancianos y ancianas que no tienen hoy pensión y que ya cumplieron la edad para tenerla, es a los mismos fondos privados de pensiones, porque se van a quebrar si no hay reforma pensional. Así que logremos un acuerdo y hagamos que subsista el Estado social de derecho. Y en relación a la ministra de Transporte, que empieza sus funciones en un ministerio que ha sido cooptado desde hace mucho tiempo por los carteles de la contratación de Colombia. El Muelle 13 lo demuestra.
Muelle 13 es una propiedad pública. Nunca fue concesionado, nunca. Fue en compensación entregado a la Armada, que es una entidad pública. Y de pronto resulta que hay jueces que dicen que hay que aplicarse la concesión porque una funcionaria del Ministerio del Trabajo, que ya no está ahí, de transporte, disculpe, en Invías se trabajaba, entonces lo puso en un papelito, quién sabe por qué, cuando nunca el gobierno, ni este, ni los anteriores, han entregado en concesión el Muelle 13. Y simplemente lo reclamamos como propiedad pública para ponerlo al servicio de la gente más humilde de Buenaventura, que son sus pescadores. No han podido devolvernos nuestra decisión, a pesar que lo han intentado un señor muy poderoso, que incluso oficiaba como delegado en la Cámara de Comercio de Cali. No puede ser, la propiedad pública no se puede tratar con tanto irrespeto. Nadie ha dicho que el poder público, la propiedad pública, el espacio público es apropiable privadamente a través de las trampas. Mucha de la comida que pasó por ahí tiene el popó de las palomas. Lo dijo el Ministerio de Medio Ambiente, y si las mujeres embarazadas consumen eso, pues produce un virus que se llama toxoplasmosis, que puede ser incluso mortal. Y entonces la codicia es más importante que la vida. Y entonces las normas nos van a obligar a que cedamos a la codicia y no protejamos la vida, solo porque un poderoso se adueñó ilegítimamente de ese espacio público. Pues eso lo que demuestra es un ministerio del transporte cooptado por ese tipo de poderes y codicias. Por eso no hay carreteras en las zonas donde hay violencia. Esto está correlacionado. No hay una carretera en el Catatumbo. Claro, los campesinos allá cultivan hoja de coca, pero si quisieran cultivar maíz u otro producto ilícito, no tendrían cómo sacarlo a la carretera central. Cebollas que hay allá y son importantes. La cebolla o cañera ya no es la cebolla cañera que se vende en los supermercados, sino que la cebolla es gringa, peruana, algo así. Y entonces, ¿cómo esperamos que el campesinado no siembre hoja de coca y se produzcan las violencias que alrededor de la cocaína estamos observando, incluso transformando antiguos revolucionarios en traquetos? Con el perdón de Antonio, que no pertenece a eso, pero sí los conoció. No puede ser. Una degradación completa de la sociedad colombiana que se sume en la sangre, en la violencia, en la degradación de la codicia misma, simplemente porque los dineros para movilizarse se concentran en 4 banqueros que hacen carreteras de 4Gs. Hasta el día de hoy es así. ¿Cómo es posible que no haya una carretera por el Micay que junte a Popayán con el mar? La única capital de toda Colombia, no es la única porque hay otras obviamente mediterráneas, pero de los departamentos del litoral pacífico que no va al mar. ¿Cómo es posible que en un departamento que tiene mar, de todos los departamentos de Colombia, el único que no junta su capital con el mar es el Cauca y Popayán? Y entonces se explica por qué esos campesinados terminan sembrando hoja de coca. No tienen salida. Y si su salida es al mar, lo que pueden exportar es cocaína. Por eso aparece un pitufo en la prensa, porque es el dueño del puerto de Buenaventura, porque no hicimos las obras que permitiesen que la población excluida dejase de ser excluida
Y cuando este gobierno lo intentó, entonces apareció que las vigencias futuras ya están amarradas, que los contratos ya están amarrados, que hay que hacer recortes presupuestales porque nos obligan a recortar, que no quieren las fuerzas que van contra el cambio, que tengamos recursos así, sea desplazándolos de los lugares de los grandes negocios hacia las obras que necesita el pueblo de Colombia. El Ministerio de Transporte está cooptado por los dueños de las concesiones viales del país y manejan funcionarios que no merecen seguir siendo funcionarios. Y el deber de la ministra del Transporte, ahora posesionada, es vigilar esos contratos de concesión. Un listado a través del tiempo en que han durado de si han cumplido de acuerdo al contrato. Porque las normas establecen que si hay incumplimiento, entonces los dineros se van para otro lugar. Y ese otro lugar es donde está la gente pobre. Es donde se necesita la carretera de la paz, que en todas las regiones se necesitan y no se han hecho. A pesar de que hubo un acuerdo de paz en el 2016 que así lo obligaba, pero ni el acuerdo de paz del 2016, que es una declaración unilateral de Estado, ha variado los presupuestos nacionales. Nosotros necesitamos mecanismos férreos, porque estamos en la crisis climática, la gasolina no nos salva la energía limpia. Nosotros necesitamos la red férrea nacional, que tiene que hacer estudios, porque nunca lo hicieron, sí, pero los estudios tienen que ser más rápidos, para que no se pase este gobierno y nos pase como el metro de Bogotá, que lo echan para atrás. Ahí estamos viendo lo que pasó en el metro de Bogotá, que tú eres miembro de la Junta y quiero que vayas a todas las reuniones, porque lo que anunciamos que iba a pasar, está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá. Demora, de acuerdo al estudio que debe ser publicado de cerca de 40 expertos internacionales, produce, al hacer que haya más buses en la ciudad, al hacer que la gente tenga que recurrir más al carro y a la moto, produce mayores tiempos de movilización en toda la ciudad. No sirve para disminuir los tiempos de movilización. Luego, entonces, ¿para qué gastamos 7.000 millones de dólares? Si no nos vamos a mover más rápido. Y estamos agravando unas condiciones urbanísticas en toda la zona donde pasa un tren. Pues imagínense que es vivir en un apartamento mirando la calle y no se mira ya la calle, sino un tren pasando cada 3 minutos por el frente de la ventana. Mientras llega el racionamiento del agua y entonces hay que ir al baño con totuma y con balde. Se volvió esa la vida cotidiana de Bogotá. Y eso significa que la ciudad de Bogotá ha comenzado a morir, porque las ciudades mueren, como tú sabes. Luego queremos más vigilancia de ese tipo de obras, porque las obras es para el servicio del pueblo y no para el beneficio de alguien en contra del beneficio del pueblo. Las concesiones deben ser vigiladas. Los grandes proyectos de infraestructura deben ser vigilados y tenemos que recopilar más dinero público para las obras que necesita el pueblo. Y esa es la labor fundamental del Ministerio de Transporte. Así que, entonces, buen viento y buena mar. Empezamos, cuando hagamos el próximo Consejo de Ministros será transmitido públicamente, porque el pueblo merece saber cómo dirigen sus gobernantes el país. Gracias, muy amables.